Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito llamado. Me tomo la palabra. Por este lado se encuentra el buen Miguel, y por acá el buen Rups. Y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Miguel? así es, bastante bien. El episodio, pues ya pasamos la conquista, la independencia, ya estamos en la revolución, estamos en septiembre, pero mi cerveza y yo ya estamos en Navidad. ¿Estás tomando cuál? Una buena noche buena. Una buena noche buena. Como Así saben, es. a Miguel le encanta hacer publicidad de las cosas que está tomando. Ya publicitó el que te da la, ya publicitó pues, ahorita esta cerveza. Creo que otra marca de cerveza también ya estuvo Ya, publicitándolo. y de bebidas energéticas y demás. De bebidas energéticas, Ujú, también. así Cuéntame, es. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bastante bien, Okey, todo en muy bien. orden. ¿Ya mes Así es. patrio? Ya ¿Cómo mes patrio. cómo estuvo tu cumpleaños? Bien, Sí, también, todo bien, qué te ya tocó desde el hacer? pasado. Trabajar, trabajar, Bueno, pero bien. qué bueno Sí, que pasaste tu cumpleaños trabajando. y sí, y sí, que no falte. Sí, que no falte el trabajo, que no falte tampoco la diversión y, pues, que no falte una buena cervecita. Es Como correcto. bien dice Miguel, pues, el día de hoy estamos tomando una nochebuena. No sé si se nos atrasó o se nos adelantó la Navidad, pero en pleno septiembre estamos echándonos una nochebuena. Ya, pues así es el buen mexicano, siempre vamos 10 pasos adelante y ya me sabe a diciembre. Sí, 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 totalmente. Y pues bueno, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta miniserie llamada La historia de los Méxicos, la verdadera, la real, la neta. Es correcto, la que no nos cuentan en los libros de historia. Así es. ¿Y por qué? Porque la maquillan bastante, pero por suerte aquí nos tienen a nosotros que les contamos la neta del planeta con santo y seña de los héroes, los villanos, los rudos y técnicos. Que todos tenían un poquito de ambos, ¿no? Sí, sí, hay uno que yo creo que peca de técnico, de inocente, es como el más crédulo de todos. Ahorita vamos a ver quién es, pero ese vato sí se pasa. A ver. Era espiritista. Ah, ya. Sí, Ya más o menos sé sí, quién. ese Sí. se va por la derecha como Ujú. siempre y pues no le va bien. Similar al sabor de mi cerveza, un poquito con sabor a madera, pues más o menos por ahí Así, va, así, ¿no? más o menos va por ahí. Entonces, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este cuarto episodio de la miniserie. Uno Conquista, Tenochtitlan, ajá, 2 dos independencia. Independencia. Así es. Entonces, sean bienvenidos a este cuarto episodio de esta miniserie. Si se han perdido alguno de los capítulos anteriores, pues no se olvide, puede ir y No, vayan, revisarlos. vayan, Vayan, aprenden vayan, más en vayan a un verlos. episodio que en 6 años de primaria y 3 de secundaria. Y en una de esas, si no tienen algún certificado, pues con un podcast haces tu Sí, examen sí. Ceneval y Sí. rápidamente. Sí, o si eres, si quieres jugar en la selección mexicana, te quieres naturalizar y quieres Ah, aprobar claro, el examen de el examen, conocimiento, sí, 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 sí. con esta información que les vamos a dar, te haces Si mexicano. eres extranjero y quieres tu visa laboral mexicana, nada más échate los capítulos anteriores y garantizamos que te la dan porque te la Sí, dan. totalmente, porque aquí vamos a dar santo y seña de todos y cada uno de los datitos de los héroes revolucionarios en este caso, y como lo veíamos, unos héroes y unos antihéroes que también eran bien canijos. Sí, y unos que nos pintan como personas nobles, afables y Y todo no, lo contrario, no y tanto. viceversa, algunos que los Sí. tildan como de villanos y no lo Ujú. fueron tanto, ¿no? Y igual que con la independencia, ¿no? Que de repente nos los pintan que todos eran super brothers, iban Y todo de la bueno, mano sí, caminando sí, por el sí. mundo y tras terminaron matándose entre ellos. Hasta bajándole a la morra al otro, Bajando entre uno conspiraba todo. para una cosa y otros para otra, Sí, en fin, así es. sí, se ponen bien locos. Oye, y además este capítulo también es especial porque tenemos público. Tenemos público, está Tenemos matando público. moscas, o no sé Sí, qué sí, está sí, haciendo están allá. matando moscas. Allá, Y qué bueno, porque de repente sí se pasa por las todas cámaras, cámaras. la mosca, no el público. Entonces, sí, 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 está, es el tercer capítulo que tenemos con público. así es, así es. ¿Qué dice el público? Ahí está, claro que sí, se escuchó. ¡Y clarito, clarito. Muy bien. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si iniciamos con este bonito Iniciemos. capítulo del día de hoy? ¿Y Adelante. por dónde te gustaría iniciar? ¿Por qué crees, Miguel? Pues ya somos México, ya Ya, nos ya. independizamos, ya se nos murieron un montón de héroes, ya nos dieron patria. Yo creo que a partir de que nos volvimos una nación independiente, ya somos bien chingones. México fue un país de bonanza, México tuvo presidentes a toda madre, yo creo que ya ganamos el mundial. Ahora sí, ¿qué puede malir sal No. después de independizarnos? Ya estaba todo servido para que fuéramos la cuarta transformación No, en la que cállate, ya, no. antes de la primera, Todavía, de la ya. segunda, porque la Ay, primera se había dado, exactamente, antes ya de la sé. segunda,
Ya teníamos para No, la cuarta transformación. Ya queríamos ser Suiza. no, todo lo Oye, contrario. ¿no? No, por supuesto que no. Pues yo creo que en un periodo histórico de 100 años, desde que te independizas hasta que viene un movimiento, desde mi punto de vista, más cruento, porque además se da en paralelo la guerra de secesión que ya hemos hablado en otro capítulo, en el de Disney. ¿Te acuerdas Ujú, cuando sí, Sam ejemplifica esa guerra? Pues teníamos en el norte del país y en el norte del continente, pues procesos bastante sanguinarios que desde mi punto de vista, pues fueron más crueles y pérdidas de vida mayores todavía que el proceso de sí, independencia. sí, sí, pero como diría mi Pedrito Infante, aunque pasen 100 años, 100 años pienso en ti. Y sí, Ujú. yo lo sé. Eso nos tiene aquí, Muy eso bien, nos tiene aquí. entonces, pues por ahí se decreta la independencia de México, comienza una época, con algunos presidentes, algunos emperadores también Ujú, que se hicieron, los emperadores, ujú. autonombrar En emperadores. el primer Y, imperio, así pues, es. ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los Méxicos desde aquel 1800? ¿Qué? ¿En cuál andábamos? Pues, vámonos a mediados, entre 1800 y 1900, creo que hay un periodo por el cual me gustaría empezar, que es a finales de los 50 con el buen Benito Juárez, A Bombito ¿no? Juárez. Por ahí de pues, se le llamó la Guerra de los 3 años, abarcó 5 años, o sea, fue en diciembre de 1857, hasta, principios del 61, pero, pues, realmente fue un periodo, vamos a decirlo así, de 3 años para redondear, pero creo que podríamos empezar por Benito Juárez, que, pues, ya ahí soltando datos, fíjate, Venustiano Carranza, que aparecerá un poquito después, 1,98 medía, Ajá. Vicente Fox 1,92 y Benito Juárez 2,15 m. No, sí, 2 sí, sí. metros 15. Jugaba en la NBA. Jugaba De en hecho, la NBA. jugaba en la Él él NBA. él fundó el equipo oaxaqueño de la así, Sí, sí, así sí, es, sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces, más o menos, no, es bastante, curioso, digo, las personas del sur en general, del sureste, pero toda esa franja, sea Pacífico o del otro lado, pues somos, digo somos porque mi familia es del sureste de Yucatán, pero él creo que sí se iba un poquito más al extremo, Al ¿no? extremo, Era sí, sí, como un sí. Lord Farquaad mexicano. Sí, sí. ¿Cuánto medía el buen Bomberito ¿Cuánto Juárez? cuánto le echan? Yo Ahí échenle no, ahí yo un no, yo no quiero echarle, pero ¿cuánto creen que medía ahí rápidamente con quienes estén viendo el capítulo? Echen sus apuestas, quién da más, quién da menos, demos 5 segundos, y medía ni más ni menos que 1,37 1.30, ¿qué? ¿Pulgadas? yardas. Sí, ¿en qué la estás midiendo? 1,37 centímetros. 1.37 centímetros, Era metro era 37. era bastante pequeñito y no tan agraciado, Yo creo que no entonces alcanzaba el timbre. no, 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 pues No, 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 como ni con 37, ¿no? escalera. Sí, yo creo que apenas de la medida del triciclo Apache. Ya Sí. era como 2 margaritos, Era como casi. dos Él margaritas, medía sí, 70 sí. centímetros, entonces casi 2 margaritos. Bueno, ¡Ay, 2 tengo margaritos sin mucha botas. hambre! Tengo mucha Eso fue lo que dijo cuando tomó protesta. ¡Ay! hay muchos conservadores en la Pero, democratización. Sí, pero, más o menos así. en los 500, hoy está en el billete de 500 el Empezó de Benito. 20 y acabó en los Empezó, 500, o sea, fíjate, plusvalía. bastante y quitando a, pues, a un artista que tendremos que dar espacio luego a toda la parte artística y cultural, Frida Kahlo y demás, Ujú, pero pues sí. no Por, ahí cualquiera. por ahí pasó Zaragoza y luego pasó Frida y Mm, Rivera, así el es, buen Diego, el Diego, sí. los Y ahora muralistas, el Benito y Juárez. luego el ajolote. El ajolote Bueno, está en los en el 50. de 50. Me A sustituyó a Morelos, Morelos, me que ya sustituyó a hablamos de Morelos. Morelos, Sí, ya, que ya ya murió en pasó. esta serie Lo, ya. lo de hoy, lo de hoy es el ajolote. Lo de Es hoy el es el ajolotito. ajolote, Ahí así es. tengo 3 billetes de ajolotito Pues que los tengo de rólalos. colección. Ah, No, a mí me son, hacen son para, falta. son la, O son sea, la alguien herencia, quiere donar son la algo, herencia de pues, mis hijos, entonces no puedo donar ajolotitos okey, por el momento. está ¿Sí? bien, está Lo, bien. lo que no sé es que ya ves que los ajolotitos se reproducen, bueno, si le cortas un Sí, brazo, se, como re- se pícoro, regenera, o se como regenera cel, como pícoro. sí, sí. No sé si con los billetes pase lo mismo, yo estoy Ojalá, esperando que sí, por eso los dejo ahí. lo tengo ahí. Si un día los No, pues abro, yo ya hay lo más, parto en 20 partes y, ya hay sí, es más como ajolotitos. meiosis, ¿no? Okey, ya. ¿Sí? Entonces, el buen Benito Juárez es zapoteco. Sí, 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 él, de Gratao, de Oaxaca, empieza todo el movimiento liberal y, pues, no sé si traiga datos. Bueno, Benito Juárez, inicia un movimiento liberal que ahorita que hablabas
del primer movimiento imperialista, pues llega una segunda oleada y en paralelo teníamos un gobierno constitucional y un gobierno imperialista que pues Ok. Maximiliano de Habsburgo eh, renuncia a su cargo en Austria para El ser emperador. presidente legítimo. Sí, Ok, así es, para ok, ser ok, ok. él y junto con Carlota de Bélgica, y empieza por ahí un paralelismo, y Francia sigue siendo un denominador constante, sigue teniendo tenor en el gobierno mexicano, que ahorita hablábamos de Morelos, y Morelos en Sentimientos de la Nación recoge justamente toda la esencia constitucional Ujú. y la trae de lo que se había hecho en Francia, ¿no? Así es. Entonces, únicamente un datito para iniciar con la historia del buen Benito Juárez. Él estudió originalmente para ser sacerdote. Ok. Fíjate, creo que los próceres de la patria tenían que estar ligados Sí, es a cierto. la Miguel iglesia, porque si Hidalgo, no, sí, Morelos estudió Morelos también también. estaba Ujú. en esa parte, pero en 1829 ingresó al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, donde en 1831 se licenció en Derecho. Después fue gobernador precisamente de Oaxaca en el año de 1847 a 1852, y ahí fue donde le entró duro a la polaca el buen Benito Y Juárez. fue en esta parte que comentas, en el Instituto de Ciencias y Artes, él era el encargado del aula física. O sea, Ok. era una persona pues bastante inteligente. No sé si abandonó la parte eclesiástica porque no alcanzaba el Es que era estrado monaguilla, y no, monaguillo, no lo como querían que no dejar pasar de alcanzaba así, monaguillo. como que no alcanzaba a dar la mis, no lo sé. Entraba y decía, Y oye, empezó, llegó el monaguillo, y no, era él, y era no, él. era él. Entonces, Sí. se sale, fue parte del, encargado del aula física, y sí, tuvo esta formación hasta que cae justamente en la política, ¿no? Así es, ya entró a la cochina política y Ujú. creo que le gustó. Y una de las partes por las que Juárez es mayormente reconocido es por haber participado en el Plan de Ayutla en el 1854, que tenía como fin darle cuello, bueno, por lo menos políticamente, al buen Antonio López de Santa Santana, Anna, que que es ya otro llevaba quién sabe personajazo. cuántas veces y cuántas veces y cuántas veces Y ya quién en el sabe cuántos poder territorios y en su vendidos, hacienda, y ya y había hecho business dados y allá arriba. todo, Ujú. ya se nos había ido ahí Ya todo el su pierna territorio. había sido héroe Eh, nacional. y habían jugado béisbol con ella Y jugaron, también. oye, sí, cierto, sí, jugaron Sí. béisbol con ella, los ingleses, me parece. Así es, y entonces pues ya llegaron el Benito Juárez y dijo, pues ya, bro, pues ya Ya, vete ya a estuvo. descansar, ya, echaste mucho Ya vete a tu desmadre, hacienda. sí, Ajá. ya vete a descansar un ratillo, ¿no? Ujú. No andes haciendo tanto el engabanado. Y dicen que Benito Juárez llegó a la presidencia luego de que el plan de Vaya Vaya Tacubaya obligó a Ignacio Comonfort a dejar la presidencia. Te digo que aquí todo el mundo se destacaba de todo mundo. Que esa pues, es una renuncia muy entrecomillada de Comonfort, porque fue un autogolpe de estado. O ¿Así? sea, sí, Comonfort, para salir de la presidencia, primero, pues obviamente crea, asume el poder y después se autosabotea, ¿Así? pues sí, por intereses personales o los políticos, y es un autogolpe de estado que aprovecha Juárez, pero así es como sale Comonfort, con un Entonces, autogolpe de estado, un entonces, autogol. si fue un autogolpe de estado, ganó y perdió. Sí, ganó y ¿Sí? perdió. Sí. Ganó, No, ganó su voluntad no civil y perdió su voluntad política. sí, Es es correcto. muy buen plan. Oye, Sí, me voy a autosabotear. Mientras voy a perder, gano. gano. Y Sí, entonces de los dos lados gano y de los dos lados sí. pierdo. Entonces, bien, bueno, pues ahí Buena el estrategia, buen buena Comonfort, estrategia, sí, sí. el 5 de mayo de 1862, un poquito después de la guerra de reforma o de Y de después, los como 3 años. Ford, se fue a hacer molcajetes. Exactamente, Exactamente. Ahí lo acá, pueden ir a como Ford, sí, comprar su si no son de molcajete. Guanajuato, pues entérese un poquito más de qué De sucede por qué los molcajetes de en como Ford. Comonfort. Ujú. Y bueno, ya también no nos entraremos mucho en la batalla de Puebla, pero son esos Esos antecedentes periodos. Ujú. exactamente, Sí, esos ahí andaba periodos. Zaragoza echando Ajá, guamazos. exactamente, así es. Entonces, perdón, te interrumpí, estabas Mm, por comentar algo no, sígueles, de... no, 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 nada ¿Ah, más sí? era recalcar esta parte porque sí ha habido muchos procesos, incluso acuerdos para sustituir el poder. Recordaremos a Pablo Loscurain, que duró 45 años en el poder y fue un interinato nada más pues para cambiar de poder. Ujú. Pero un autogolpe de Estado como el que permitió la salida de Comonfort, pues son de estas cosas que en México Bizarro comentamos un poquito de Sí, ellas, ¿no? fue todo hecho un desmadre. Y precisamente que Juárez fue designado presidente, ya que el cargo le correspondía al ser presidente de la Suprema Corte de De Justicia. justicia. Ujú, Al destituir al buen Comonfort, pues ujú. dejaron ahí
a Benito Juárez, no por la vía de la democracia o de la votación, sino por cuestiones políticas, de reglamento, y es la primera vez que asumió la presidencia de México el buen Benito Así Juárez. es, fue del 58, me parece. Así es. Ujú, Y ya se andaba fraguando la 2T. ujú. De hecho, Benito Juárez Que es la dijo, segunda, esa fue la señores, segunda. bienvenidos a la segunda transformación. Pues que estaban no tan lejos, ¿no? Uno en Oaxaca, otro en Tabasco, pues Por es ahí la andaban. zona Sí, sí, sí. sureste La zona se da del país. en el sur, las transformaciones se dan Sí, en el sur. las transformaciones y el gusto por el béisbol, pues ahí nacen también, estatura pequeña y pocos sesos, pues ahí podemos Ahí se da. encontrar a Menos una nuestro Tlatoani ah, sí no, es él sesudo, sí, es no, cojudo. él sí usaba moco de gorila y Sí, sí, ese sí, sí. copete, pues creo que lo Lo que le diferencia. hace el viento a Juárez, sí. Exactamente. Esa Que frase ahí en quedó. que en Querétaro sí, bueno, hablando de lugares históricos, hablando de la Guerra de Reforma, está el Cerro de las Campanas. En el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, bueno, primero Maximiliano estaba, en el convento de la Cruz, huye, con sus generales, con Mejía y con Miramón, al Cerro de las Campanas, y si tienen oportunidad de visitar el bonito estado de Querétaro, y si ya lo han visitado, bueno, en el Cerro de las Campanas hay una estatua de Benito Juárez enorme, gigante, y tú ves y dices, bueno, pues Conforme a este su tipo es tamaño, conforme a su tamaño, pues sí. tú pensarías eso, pero si esa escala es una, no me imagino en la misma escala, pues imagínate una de Carranza, No, no no. sé, es gigante, ¿no? Sí, una Que junto a justamente Fox. ahí es donde fusilan, ¿no? A Maximiliano y a sus generales. Que Ujú. Dios lo tenga en su santa gloria. Así es. Y fíjense, aquí es un espacio histórico, cultural, literario, y hay un poema que me gustaría recitar respecto a Maximiliano, a Carlota y a todo este periodo, pues que únicamente yo los invitaría. Es muy predecible Okey, algunas okey. palabras, pero Sor Juana y, bueno, todo este movimiento literario, La pues décima creo que se musa, sí. quedarían, cortos por el Me es que, ¿por imagino, qué se está riendo me el público? imagino. No, ¿El público se está riendo? Sí, 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 sí. es algo como bastante bello que, pues, nuestra cultura, revolucionaria ha hecho. Y ahí va. Sí. Seguramente ¿Quieres escucharlo o no quieres escuchar? un Un hermoso hermoso poema poema. para todos Adelante, ustedes adelante. desde el fondo de mi corazón, y no tendrás, problema con la cultura histórica que tienes en adivinar las últimas palabras, ¿no? Pero ahí Okey, te va, y okey, a retrata ver. perfectamente lo que sucedió con Maximiliano y cómo le gana, pues, la batalla finalmente, Benito Juárez al imperio, bueno, el segundo imperio ¿Al francés. Imperio? ¿A Darth A Vader y Darth a todos Vader, esos? a dar Sí, Maximiliano, a dar sí. Maximiliano. Digo, yo Sí, sí, soy tu padre. y sí, fíjense, antes de que fusilaran a Maximiliano y a sus generales, a Miramón y a Mejía, al tocayo, a Miguel Miramón, les dieron, pollo, pan y vino, nada más para, como última voluntad, no a petición de ellos, sino como protocolo Sí, porque, pues, bélico. yo no hubiera pedido Y pollo. sí, sí, en Sí, Kentucky. imagínate, sí. Quiero Y, unos chicken nuggets, sí, no más, ¿no? y nada más se chingaron el vino, dejaron el pan y el pollo. Pues sí, Otro pues no. pinche pollo rostizado, las alitas, las que tienen pelos todavía, como que no lo Pues sí. quisieron. Pero Bueno, el poema. ahí va. Y aprovecha tenemos como un ambiente muy shakespeariano, como Hamlet Ujú. acá, y dice así, fíjate bien, Rups: A ver, "Estaba Maximiliano sentado en una banqueta, escupiéndose en la mano para hacerse una ¿qué dice el público? ¿Qué? Público, chaqueta". ¿Cómo no, crees? no, Okey, okey. no, yo digo que no, no era eso, no era eso. Era un Eso dijo el tratado de público. libertad. Yo Okey. digo que era un tratado de libertad. Sí, Okey, sí, sí, sí. entonces, estaba Maximiliano sentado en una banqueta, escupiéndose en la mano para hacerse una, no sé. En eso llegó Carlota y le dijo con disimulo: "No los eches al suelo, mejor métemelos por el". ¿Público? ¿Por dónde? ¿Cómo que uno No, qué? no, 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 no. ¿cómo? Nada, no, no. Yo digo por vía electoral, porque estaba Sí, por la vía exactamente, electoral, por porque la quería ser eh, presidente, quería ser es continuación correcto, con así es. así. Y bueno, pues quedó para la postre estos bonitos Para la versos. postre, porque era Carlota. Por a Era Carlota y era en Es un postre. Sí, postre, sí. sí es cierto. Sí, 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 así es. Sí, no, aquí no Okey. nos falta diversión, Aquí historia y hay todo de eso. todo. Aquí Está no se sabían esa edad. está muy No se lo jocoso el sabían, no se lo capítulo del día sabían. de hoy. Así es. Bueno, pues entonces,
Yo creo que el personaje inmediato después de Benito Juárez es, sin duda alguna, el buen Porfirio Díaz, y creo que por ahí traes un dato bastante interesante de una conmemoración, una fiesta que se da en Ah, sí, sí, 1902. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué traes de Porfirio Díaz y de esta Pero fiesta? antes de llegar nada Antes más, todavía. dice Ujú. que, dice que fue hasta junio de 1861, tras sobrevivir a la Guerra de Reforma, que el oaxaqueño ocupó la silla presidencial por la vía electoral. Ahí sí, no es como ahora que hacen votaciones a nivel nacional. Creo que en aquel entonces únicamente había un comité o Ujú, algo que así es. votaban por quién iba a ser presidente y pues ahí sí el buen Benito Juárez pues se lo llevó. Sí, similar a Dice lo que pasa actualmente en las cámaras, ¿no? Ajá, sí, Así. muy, Ujú. muy similar. Dice que el cuatrienio, porque ojo, antes no Antes era eran. sexenio, Ujú. eran únicamente 4 añitos los que estaban por ahí. El cuatrienio de Juárez se vio interrumpido con el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, su periodo al frente del país no terminó entonces, sino que resultó reelecto 2 veces más. No se quedó con ganas el buen Benito Juárez de estar en el poder. Fue en el año de 1867, tras el fusilamiento de Maximiliano, como bien comentas que se andaba comiendo un postre, se andaba Así comiendo es, la Carlota, así es. y en el año de 1871. Y ahora sí, pues entra al juego el buen Porfirio Díaz. Y en estas 2 periodos de 1867 y 1871, ¿quién crees que había sido el rival político de Benito Juárez? ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién será? ¿Quién crees? Cuéntanos. El Porfirio Shocker. Díaz. No, el Joker ya le dio un aire bien canijo Ya en le la, en dio. la, en la Okey, cara okey. yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando estés comiendo, no salgas al aire porque te va a hacer hecho. Sí, Yo creo que la mamá de Shocker jamás le dijo nunca, eso, sí, nunca le dijo. comía y órale, Sí, se iba de tiene chill. tiene cara de duda Sí. siempre el Shocker, así de que, Está feliz y quién enojado. sabe. Está feliz y enojado al mismo tiempo. Ujú, No, pero no okey, fue el Shocker. Hubiera estado bueno, pero hubiera no. estado, pero Pero no, fue no, no, no. Porfirio Díaz. Fue Porfirio Díaz. El buen Ujú. Porfi fue el rival político de Benito Juárez y obviamente en las 2 votaciones pues se lo echó al plato y Benito Juárez le ganó en esa parte. Y no fue hasta que Benito Juárez pues falleció siendo presidente, fallece y pues obviamente ahí tiene que dejar la presidencia y ahí nuevamente comienzan los rivales políticos a pelearse la silla presidencial y es ahí donde aparece el Porfirio Y Díaz. bueno, antes de que sepultemos a Benito Juárez, bueno, pues fue eso, un revolucionario, pese a que su periodo fue prerevolucionario, pero como, datos históricos que evidentemente la historia de oro no conviene contar en los libros de texto, y mucho menos esta historia nos es contada cuando somos niños. Entonces, pues, obviamente el criterio tiene que ser un criterio patriota, un criterio de héroes, incluso no de villanos, nada más de héroes y ensalzar Ujú, todo lo que hicieron, pero, pues, de estos datos que no encontramos, pues, ni siquiera en Internet, sino ya en rastros históricos, pues, un ujú. poquito más documentados. Margarita Maza fue la esposa de, Benito Juárez, y durante, pues, el periodo matrimonial sufrió violencia física por parte Okey, de de Benito. Benito Pero Juárez. pero medía 1.37 ese chavo, Pues, ¿cómo con lo su hacía? 1,37, fue Imagínate, sometida a imagínate. violencia. Hay testimonios de, pues, toda ahí la parte de Oaxaca, porque la estirpe sigue manteniéndose vigente. Y si, pues, no sé, si hay más, Chiapas, se me ocurre también, pero estados que no nada más defienden, sino que mantienen su cultura y su historia, pues Oaxaca creo que es uno de ellos, también de mis estados favoritos, y hay, elementos, históricos constatados, biográficos, en donde, pues, estos testimonios que han, favorecido afortunadamente a combatir la violencia contra la mujer, la violencia física, pues tienen este tipo de antecedentes en donde pues daba una cara política justamente en contra de las injusticias, pero en casa violentaba a su A mujer. su mujer, Ujú, ese era tremendillo. ujú. Entonces, pues ya apareció en escena el buen Porfi, que fíjate las vueltas que da la vida. Ya te había comentado que don Porfi, pues fue rival político de Benito Juárez durante 2 periodos de elección. ¿Y cuál crees que era su speech político? ¿Cuál crees que decía el buen Porfi?
esto debe de estar prohibido. Ah, no me digas que la reelección. No, casarse con sus primas. No, no es cierto. No es Pero cierto. Monterrey se le fue encima, Sí, me Monterrey imagino. dijo: "¿Qué pasó? O sea, ¿Qué todavía pasó ahora? Villa ¿Qué pasó ahora?". todavía no entraba tanto, Sí, pero, la ahí división del ahí fue. norte empezó a caerle No, ¿cómo? sí, Porfirio Díaz fue un férreo, férreo, Así férreo es, enemigo de la la reelección. reelección, Decía que eso estaba mal. así es, Hijo de su imagínate. pinche madre. Ya sé, Imagínate, imagínate. sí, 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 sí. Que se parece bastante a esto de la 4T mientras, fue, pues, funcionario en el Estado de México, pues, también, Obrador, y digo Obrador porque, pues, es quien está vigente ahorita, ¿no? Proclamó algunas cosas y ahorita, pues, son las que se benefician y, bueno, pues, es finalmente política Sí, todo esto, ¿no? pero Porfirio Díaz nunca dijo: "Lo que diga mi dedito". No, eso no. No, eso no, No, eso eso no, no. eso no, esto No, y es ese de vato nuestro sí se escritorio. ese sí bueno, ahí más o menos cuando estamos, comentando eso, hubo algunos, avances y cuestiones que quedaron para quedarse como Lecumberri, Mm, que funda, Porfirio Porfirio. Díaz, pero sí empezó, ahí todavía eran de 4 años, ¿no? Ujú. Los Los periodos, los periodos. y argumentaba justamente que, por qué no era beneficioso, pues, un proceso, que podría estancar al país. Ujú. Y ya para terminar con Benito Juárez, digo, antes de entrar ya de lleno en Porfirio Díaz, porque entrando con Porfirio Díaz, Ya, inicia la revolución, ya, ahí ya ya. inician los guamazos. Ujú. Pero antes, pues hay una frase bien interesante o muy famosa de Benito Juárez, ¿te sabrás cuál es? ¿Cuáles? Ah, no, a que no la adivinas. Sí, esa es Ese es es muy frase muy famosa de Benito. así Es una es. frase muy famosa. Pero no, esta es otra. ¿Cuál es? Otra frase que dice: "Entre los individuos, como entre las naciones, el El respeto respeto al derecho ajeno es la es paz. la paz". Así Y es. hay hay una ola que comentan que esta frase no la dijo Benito Juárez, sino que se le adjudicó, pero ¿qué crees? Que sí está totalmente, comprobado que efectivamente Que sí fue él. sí dijo la frase. Dice que quedó escrita en la posteridad y la pronunció en el discurso que dio el 15 de julio de 1867. Pero lo que sí es cierto y lo que es verdad es que sí se inspiró en la obra de alguien más. ¿De quién? ¿A que no te adivinas? No Está tengo bien idea. bueno este dato. A ver. Dice que Juárez se inspiró en las ideas planteadas por nada más y nada menos y nada menos y nada más que Immanuel Kant Okey, en su obra La paz perpetua. ya. Entonces se echó el libro, Ujú, dijo: "Ah, caray, esto sí me interesa", ujú, y de ahí tomó la esencia del libro y reflejó, porque fue un speech mucho más grande que únicamente decir la frase. No ujú. es como que haya llegado así al palco Así, ujú, presidencial y entre los individuos, no, no, es ujú. parte de todo un, De todo un discurso. de Mm, todo un discurso, pero lo que sí es cierto es que tomó la inspiración de Kant okey. para desarrollar esta frase. Digamos que tomó la idea de Kant, la consolidó y de ahí nació o de ahí surgió esa frase tan famosa de Benito Okey, Juárez. Pero sí, ya. sí la dijo, pero sí tiene su inspiración en el buen Y me hace Kant. bastante sentido, porque si algo criticó Kant fue la razón, pura y todo el tema del purismo, ideológico. No nos vamos a meter ahorita en eso, pero por supuesto que hace, bastante razón. Y aquí hay datos curiosos, ¿no? Hay inspiración de Benito Juárez respecto a lo que sucedía en Occidente, en Alemania, en fin. Y también, ahorita que mencionaba Benito Bodoque, bueno, el personaje es Sí, sí, inspirado en Benito Juárez, pero también Benito Mussolini, también. sí, Y todos los Benitos ahí y de, todos ¿qué otro todos Benito todos tienen? los Échenlo, Benitos, échenlo. Benito eh Castro, todo que acaba de fallecer, Benito Castro, ahorita también sí, Benito fíjate. Camelo, no sé si lo conociste. ¿No? ¿Ese No, no? no, no mucho, no, es que Okey, ha de haber sido del sur, no, sí, okey. no lo conocí. Bueno, también está inspirado. Y también Benito, Mussolini, bueno, Hitler y Mussolini, que fueron Ahí un andaban, parteaguas en la sí. historia mundial, pues también fue, en este caso no inspirado, pero le pusieron a Benito Mussolini así por Benito Por Juárez. Benito, ¿ah, de verdad? Sí, Sí, de sí, verdad, sí, de de verdad. verdad, de verdad, de verdad. ¿También me dieron 37 o qué? Pidiendo 1.37, pero por, toda su idea libertaria que, pues, ahorita que fíjate, por eso te digo que hace bastante sentido. Hablas de Kant y todo el pensamiento y la influencia que tuvo en el movimiento nazi, pues, por supuesto que hace sentido todo esto, ¿no? Esta parte. Ujú. Y únicamente para dejarlo bien clarito, por si nuestro público no lo conoce, pues aquí llegó la segunda transformación. Así es. Super Saiyajin fase 2 2.
llega aquí. Ujú. Empiezan los truenos y empiezan los gritos y empieza toda esta parte. ¿Cuál fue la segunda transformación? Pues las leyes de reforma, Reforma. precisamente que fueran promulgadas y apoyadas por Benito Juárez, donde tenía como objetivo separar la iglesia del Estado y también eliminar sus privilegios. Recordemos, y en el capítulo anterior, y si no han visto el capítulo anterior, échenle una revisada, el ejército trigarante tenía 3 garantías. Ujú. Es el ejército trigarante, si no era Tres garantes, cuatrorante o cincorante, ¿no? garantes, no. Pero no, Así es, trigarante, trigarante. Ujú. donde uno de ellos era la Son religión católica, católicas, que solo no hay el en Estado. México. Ujú. Así es, y Todo que apoyáramos unificado. a los United States y Así europeos. es. Pero entonces, como eso se mantenía, aquí Benito Juárez dijo, no, ni mergas, eso tenemos que separarlo y a partir de aquí separó el Estado de la Iglesia. Y ahí surgió la segunda transformación, Que el ahí buen Benito Juárez. seguramente hemos escuchado el nombre de Valentín Gómez Farías. Antes de todo este movimiento, pues Benito Juárez junto con él empiezan a declararle tal cual la guerra al gobierno clero, Ujú, a este binomio. Y bueno, ahí debilitado, Gómez Farías huye a Puebla, ¿no? ujú. Pero sí, ahí ya se empieza a empezar a desarticular, que de hecho estaba la iglesia por encima del gobierno. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Y ya vamos a dar unos datos randoms del buen Benito Juárez, ¿qué te De parece? hecho, sí, adelante, Vientos. échale. Dice que el INEGI en el año 2017 Okey, el contó linaje, acá, INEGI, okey, ¿perdón, en el año de qué? en, pues, de 2017. Ya, yo pensé que en 1800 No, no, dije, no, sí, el INEGI en no, ese todavía no entonces todavía existía. no había censos, dije, Todavía no, todavía no. okey, ya, Por ya, eso ya, dije yo datitos, dije, datitos vuelta random, okey, random, okey, así de pensé que era 1800 y dije, el INEGI, claro que movemos no. Okey, espacio-tiempo, ya, ya, no ya, pasa nada. ahorita Mientras en tanto, el en el año 2017, 2017 okey, ya, ajá. el INEGI contó cuántas calles crees con el nombre de Benito Juárez. No tengo Obviamente es de idea. los personajes históricos Sí, con más más, calles a su nombre. ujú. Fíjate que en el año 2017, a lo mejor ahorita ya hay más, pero había 60,148 calles con el nombre de Benito Juárez. Imagínate, un extranjero va así en su carro en el Google Maps, ¿no? ¿A dónde vas? Calle Benito Juárez. Ujú. Le mentan la madre, si no mames, es un poquito más específico, a donde Donde sea, quiera o hay sea, un, vas, hay un okey, Benito Juárez, así como 8 municipios distribuidos. También hay 8 municipios llamados Benito Benito Juárez. Juárez. Benito Juárez no se andaba por las 8 ramas. municipios. 8 Bueno, municipios. ahí sí se me hacen pocos, porque nada más en Oaxaca hay 536, una cosa así, Pero no de Benito municipios, no, no, Juárez. por eso, pero Habrá para el número de uno. municipios a nivel nacional, pues 8. No Es sé. que no creo que en Oaxaca haya Benito Juárez uno, No, Benito no, 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 Juárez no, 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 2. no, pero a nivel nacional, Ujú, 8. 8, En okey. 2017 a lo mejor y además, a lo mejor dijeron, oye, pues Un nuevo municipio. hay que poner más. Qué dice el público? Que una una delegación, hay una bueno, yo delegación nací en en la Benito Juárez. delegación Benito Ah, ¿tú Juárez. Yo naciste en la soy delegación sí, sí, Benito sí. Juárez? Sí, yo nací en la Fíjate qué dato nos arrojó el no, no, público, nos ¿eh? acaba sí, Yo esa no oye, me la sí, es esperaba, verdad, esa yo no me la es esperaba. verdad. Sí, o sea, bueno, hablando de cualquier título, este, que tenga que ver con Benito Juárez, N, ¿no? O sea, ya Ujú. sea calles, delegaciones, debe de haber siempre, ¿no? Que el auditorio, así como acá en Celaya, ¿Tres guerras? el auditorio Tres Guerras, la deportiva, etcétera, seguramente el auditorio Benito Juárez, la deportiva Benito Juárez y Benito Sí, Juárez por todo, todos todo, lados, hay todo, todo. Benitos por Sí, todos hay lados. Benitos, Benitos. Ujú. En 1973, el Banco de México, Bancico, emitió el primer billete, ojo, ojo, el primer billete de 50 pechereques impreso en el país ¿En qué año, con la perdón? imagen en 1973, Okey, con la imagen de Benito Juárez. Ahí apareció por primera vez en los billetes y ya. cada vez se va poniendo más guapo. Y fíjate, hablando de calles, Plutarco Elías Calles, en Ujú. 1924, es quien funda el Banco de México. Entonces, a ¿Así? 50 años aparece, Benito Juárez, ¿no? Ujú. Porque justamente, me estoy adelantando un poquito, pero en 1924, pues, ya se empezaba a tener que subsanar los gastos de la revolución, y es cuando se funda el Banco de México para tener independencia a la universidad y se forma el PNR, que luego se volvió PRI, ¿no? El abuelito, el bisabuelo de Morena. Sí, 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 ahí comenzó Morena a justamente. nacer, sí. Ujú. Y el último datito que traigo aquí de Benito Juárez es que Benito Juárez era masón.
Era masón. Era masón. No, no, no Amazon, no el que envía No, o paquetes sea, así no de, era, okey. no, no, no el que envía hasta tu casa el paquete que No, compraste, no, era masón, masón. nada Mm, más. Sí, dice que tenía, hay una evidencia, un diploma de una logia del rito de Memphis, de Marsella, en Francia, el cual lo reconoce como masón del grado 18. ujú, okey. Y Exactamente. bueno, si, por acá el público no sabe lo que es un mazo muy grandote, Exactamente. es un Es, masón, ujú. Y de ¿no? ahí nace Thor, Y de ahí nace con Thor, su masón. exactamente, con un masón. No, pues el masón o una logia, pues es un grupo generalmente de grupos intelectuales con un poder, una posición, privilegiada, en donde, pues, es bastante hermético, incluso sus lugares de reuniones, donde, tratan y acuerdan diversos tópicos que generalmente tienen que ver con economía, política, ideología, incluso a veces se dice un poco conspirativa. Sí, controlan el mundo, Controlan controlan el el, mundo. controlan el mundo. Todas las epidemias, pandemias han sido de ellos. Sí. No tengo datos, pero tampoco Ah, dudas. por supuesto. Sí. Estaría bastante bien darle un espacio a ello, pero todo lo que se supone que aparece, desde luego que es Ujú. bastante planeado. Y después, pues, se murió. Benito Juárez pasó a mejor vida, por ahí murió de una enfermedad. Digamos que dentro de toda esta parte, Benito Juárez es el que murió de mejor manera. Digo, la muerte nunca vendrá de mejor manera, pero murió siendo presidente, murió Ujú. ejerciendo. Fue no recuerdo si fue algo del corazón o fue de alguna otra cosa, pero pues murió en ejercicio, no fue matado, no fue ¿Haciendo presionado. pesas o cómo que de Sí, sí, ejercicio? sí, sí, estaba, Okey. estaba ahí en el gym Está en el con gym su Gym y Bro murió. Porfirio Okey, okey, Díaz y curiosamente se le cayó una pesa en la cabeza. la no, no le llega No, a no la es cierto, no cabeza, es ni cierto, no. llega al banco, llegaba así. No, eso no pasó, Okey. pero pues ahí se murió. Un Ah, infarto. Ah, dice ahí el está la público producción, ahí que está, fue un perfecto, muy infarto, fue un bien. infarto. Tenemos ahí En un infarto, en un infarto, en pleno ejercicio le dio un infarto. exactamente. Entonces, no hagan tanto ejercicio porque les puede dar un infarto en el ejercicio. Y se nos murió el buen Se nos Benito murió, Juárez. se nos fue de un Y infarto. ahora sí, como diría Porfi, pues ya que te moriste, sobre el muerto las coronas, y ahora sí comienza la guerra, comienza la destrucción. Comienza lo bueno. Ujú, y comienza lo bueno, porque ahora sí entra totalmente a escena el Ujú. buen Porfi. Ya, se empieza a centralizar el poder, pues, porque ya como que algo lo ilumina, no sé qué pasó, pero cambia de idea, ¿no? Respecto a la reelección y a la no reelección, y empieza a centralizarse el gobierno cuando, pues, Porfirio Díaz toma el mando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando toma por primera vez el mando Porfirio Díaz, pues se sentó en la silla presidencial por primera vez en el año de 1876 y se sintió tan cómodo y se sintió tan a gusto que duró nada más y nada menos que 31 años. ¿Tú cuando te sientes cómodo? Pues depende de dónde me siento. Si hay 2 pasteles, lo pienso Lo bastante, piensas, sí, 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 porque ahí no me sentiría tan cómodo. okey, Pero, Porfirio Díaz sí. Yo creo que había okey, 2 pasteles en la silla, había 2 perfecto. sillas y, pues, se sentó bastante cómodo. Y nada más 31 añitos se aventó. ¿Qué edad tienes tú, Miguel? 32. 30, pues, imagínate, casi, Casi toda casi mi vida. Porfirio Díaz se aventó toda tu vida, Toda mi sí. vida, pero, pues, como bien lo dice el viejo y conocido refrán, la tercera es la vencida, porque 2 veces se la había pelado con Juárez, ¿no? Pero como diría Paquita, la del barrio, 2 veces no, 3 veces te 3 engañé, veces vencida. las primeras y sí, ya luego La primera, hablamos de ese. segunda y las rodilleras, que Sí, también tiene una y la canción y tercera todo, ya pagó. y ya lo que sea, pero la tercera derrotó a Sí, sí, Benito sí, sí, Juárez, sí, por fin. Ujú. exactamente. Entonces, ¿qué datitos traes del buen Porfirio Díaz? Y este debate va a estar bien bueno porque yo lo dije en el episodio pasado, básicamente yo describo al buen Porfirio Díaz como un culero. Ujú. Ahorita Así. vamos a ver de qué. Yo minimizo todo, reduzco todo lo que pasó esa época a que era un culero. Okey, entonces, sí, vámonos de lo más a lo menos. Así de objetiva es mi opinión. Okey, de objetiva y de concisa. Vamos a poner un poquito de contexto, político y social. Contesto ni mergas, era un culero. Es un culero. Y ahorita el buen Ruf nos No hubo va algo más. a decir por qué fue un culero. Se metieron con, en ese entonces, ubiquemos, por favor, al México de ese entonces, y se metieron con la vaca sagrada, de México, que era el sector agrario, ¿de acuerdo? Entonces,
toma poder político Porfirio Díaz, ya en 1876, pero empieza a haber una propuesta política de su parte, no nada más centralizada, sino hacendaria. Es decir, pues la tierra la labraban, la trabajaban, pues obviamente los campesinos, pero empieza a haber regímenes hacendarios. Entonces le empiezan a quitar terreno al pueblo respecto a lo que tenía como suyo y como único suyo, que es la tierra, y entonces ahí ya tocaron ese fue como un primer antecedente respecto a eso, y aquí creo que Porfirio Díaz tuvo un atino en ese sentido, ¿no? Él fue ayudado por el régimen militar para pues la asunción de su poder, pero trajo a científicos, que eso nunca lo había hecho ningún presidente, para la administración de su poder. Eso creo que le permitió pues extender su gobierno durante bastantes años, ¿no? Pero antes de seguir con eso, ¿qué datos tienes desde que empieza él Sí, en su tengo gobierno? varios datos. Uno de ellos es que era un culero. Ey, Comienzo con esa ajá, primera parte. Sí, okey, sí tiene esta ambigüedad, sí tengo que reconocer entre la parte de el desarrollo que tuvo, y ahorita veremos todo lo que hizo Porfi, pero pues básicamente era un dictador. era Y, un y dictador, así partiendo es. de que era un dictador, su claroscuro pasa bastante a ser oscuro, es decir, manejaba una política de pan o palo. Sí, o sea, como que murió y su fantasma se le fue a Hitler. O Sí, sea, sí, ese sí. fue algo muy similar, pero dentro de estas cuestiones, yo creo que fue el primer presidente tecnócrata, perdón, que no nada más tenía un brazo militar, sino que el brazo científico y tecnológico, pues impulsó al país al grado de, no sé si manipular o convencer, o las dos, de pues poder sustentar su poder durante Sí, tantos años. totalmente. Esta política de pan o palo se puede resumir básicamente en lo Yo me siguiente. quedo con el pan y tú con. Y yo paso, Ok, yo paso. Sí, yo con Porfi no me llevé mucho. ok. Entonces era de, oye, estás de mi lado, toma pan. Ujú, Te doy, él le llamaba un término maicear. Maicear era, pues, darle ahí, ¿no? ujú, Hoy en día le hablaríamos del chayote. ujú. La prensa chayotera y Exactamente. toda esta parte, es decir, estás conmigo, te beneficio, no Ujú. estás conmigo, te castigo. Pero el buen Porfi no se andaba con medias tintas. No es como el buen Mark Zuckerberg, que si algo no le gusta te bloquea 30 días. No es como que te cierren tu cuenta de Insta. No, 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 no. Te cancelaban completito. Si algo al buen Porfi no le gustaba de lo que estabas haciendo, te cancelaba y te mandaba con Diosito Padre. Entonces, sí, él no se andaba con cosas de, a ver, ¿cómo, A cómo, cómo, cómo pedacitos, lo ¿no? cancela? Entonces, se iba con todo. Entonces, partiendo de que era un dictador, partiendo de lo que se tenía que hacer, lo que él decidía y su santa voluntad, a partir de ahí, todo lo que más puede hacer, pues se ve opacado bastante por esta cuestión. Que parte de eso de aquí se hace lo que yo digo, en mil Lo que dice ochocientos mi ochenta y dedito, ahí se cuatro aplicó. ¿Cómo? Ahí se aplicó lo que dice mi Lo que dice dedito, mi dedito, es lo que voy a y hacer. su dedito dijo que en 1884 ya era permitida la reelección, que fueron 7 veces O las era permitida porque él porque él quiso. modificó la constitución. Claro, sí, o sea, sí, sí, por eso. Él dijo bueno, no en el 84 porque se puede entender que es 1900, no. En 1884, él dice, a partir de ahorita ya se puede reelegir. Es reelegido 7 veces, pero además las 7 con fraude electoral. Entonces Sí, ahí pues sí, también. ahí también, Ujú, porque fíjense, tomó por primera vez la presidencia en el año 1876, ujú. no se podía reelegir. No. Él se quejó de que Benito Juárez ya se pasó, dijo, oye, Benito, no chingues, danos chance un ratito. Vamos a alternar, así como Jim Bros, así de, Ujú. oye, una y una, vamos una y una. Entonces, él se quejaba mucho de que se pudieran reelegir, toma la presidencia en el año 1876, y la única vez que por voluntad o que por buena fe dejó la presidencia fue en el año de 1870, que se la dejó a su compadre Manuel González, donde Porfirio Díaz estaba atrás de él, Ujú. pero pues jugaban a esta parte de dejé Sí, el la títere. presidencia. Ujú. Después ya regresó en el año de 1884 y dijo, de Ahí aquí mero, soy, ahora así sí, es. ¿cuál deja la Ujú. presidencia?
y se aventó corridito todo el restante Ujú. de su presidencia. Ujú, en ese primer periodo, y quizá podemos dividir el periodo de días más o menos en tres etapas, ¿no? Pero dentro de las bonanzas que probablemente tuvo para el país, que definitivamente cambiar la constitución para la reelección no fue una de ellas, y menos a través de el fraude, fue que México tuvo una mayor tasa de crecimiento tecnológico, pasó de 9 millones a 15 millones en el sector tecnológico. Las exportaciones tuvieron 6 veces más su valor, canceló la deuda externa con Estados Unidos y creó un mercado interno, pero el problema de ahí es que la brecha entre ricos y pobres pues se polarizó, ¿no? Sí, Es decir, totalmente. como ahorita está sucediendo que la clase media probablemente, según las proposiciones económicas, pues no tarde mucho en desaparecer, es decir, los pobres serán una clase bastante más pobre y los ricos serán una clase más polarizada, pues sucedió algo muy similar. Y en el norte, uno de estos sectores que estaremos hablando ahí del Buen Villa y demás, la minería fue uno de los sectores Sí. primarios que tuvo una repercusión en ese sentido. Y en el centro y sur, las industrias agrícolas y textiles pues tuvieron una inversión extranjera mayor, por ejemplo, en Yucatán, el Enequén y los hilos pues empezaron a cobrar pues mayor relevancia, pero las haciendas y pues ya hablábamos de la ley de desamortización, pues empezaron a quitarle territorio a las tierras indígenas. Sí, y pues sí, esa parte de que pudiéramos hablar de progreso, efectivamente, cuando Porfirio Díaz entra en el gobierno, existían 800 kilómetros de vías férreas, 800 kilómetros. Cuando termina su mandato, dejó al país con 20.000 kilómetros. En aquel entonces, el ferrocarril hacía y deshacía y la partía. Es Ujú. un gran mérito que hizo Porfirio Díaz. Eh, Creó el correo. El El correo correo, mexicano ajá. también fue ahí propuesta o lo impulsó el buen Porfi. Y inclusive el teléfono también ingresó cuando estuvo Porfirio Díaz en el poder. Ujú, Digamos que esas son las cosas destacadas que ujú. podríamos hablar de que sí realizó el buen Porfi cuando estuvo en todos los años que estuvo en el poder. Creó digamos que un departamento que le llamaban los rurales, que era una policía para el campo, eran soldados finalmente, pero eso lejos de ayudar, como se pues pensaba en el momento de crear esta policía agraria, polarizó al país entre la clase dominante y la clase trabajadora, que era sometida a explotación, y entonces ya empezó un descontento generalizado en donde pues se empieza a pensar ya en un movimiento armado, ¿no? Sí, y ahora, ¿te parece si hablamos un poquito de Porfirio Díaz, pero entramos al chismecito? Permíteme. Ah, porque ahí viene el refil. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y suena así todas. Hablemos de Porfirio Díaz, no el presidente, sino el chismecito. Échale, Hay échale, bastante, ese. hay dos datos que a mí diría Luisito Comunica, son datos perturbadores. Ok, a ver. Número uno, no sé si la primera, bueno, aquí me la marca que sí, pero pues yo lo pongo en bastante duda. Dice que la primera esposa del buen Porfi se llamaba Delfina Ortega. Ese no es el dato perturbador, ¿no? No, Pues se no llamaba sé. Delfina, pues Ah, pues pues no ya. pasa nada, ¿sí? Dice que cuando estuvo en labor de parto se encontraba en plena agonía porque pues prácticamente comenzaron a desahuciarla a partir de dar a luz a la hija de Porfirio Díaz, pero eso no es el problema, o bueno, el dato perturbador. Yo no voy a decirle que sea un problema, un dato perturbador, pero Delfina fue muy insistente en que en ese momento, cuando estaba dando a luz y estaba en agonía, fuera un padre a confesarla, porque, ¿qué crees? Durante todo este tiempo se sentía culpable Delfina se sentía culpable por haberse casado con su tío. ¿Cómo pues? El buen Porfirio Díaz se casó con su Era, era sobrina. el tío de Delfina. Ajá. Sí, Mira sí, sí. pues. Mira, así, así, Así así se se las las gastó. gastaba. Sí, sí, Ok. sí. La vio a la Ya no sobrina, dijo, hace más eh, sentido esto de Monterrey. así Ok. es. Y ahí surge el mito de Monterrey, Ujú, precisamente. ujú.
Y Ya. después dice que en noviembre de 1881, a los 51 años, el general Díaz contrajo matrimonio con Carmelita de tan solo 17 años. No te pases Y de ahí le cantó lanza. la canción. Ahí surgió No. 17 años, tu primer amor. Fíjate, Tímida, inocente, callada ya, y casada pues, con un general. que bueno, ahora a la luz de hoy, 2023, por supuesto que ya está sobredimensionado eso, pero en esos entonces no era tan, o sea, más bien Pues era un no, poquito más común, sí. era un poco más común, Y por además era el acuerdo familiar, presidente, pues no, o sea, tampoco es era que el estaba presidente y casando con... además no había un dilema moral como tal, porque la familia no nada más estaba de acuerdo, sino era la que pretendía que eso sucediera, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues igual y suena un poquito frío, pero vendía pues toda la vida y la historia pues, de la familia en razón pues de cierta prosperidad, pero sí, eran acuerdos ya que tenían arreglados desde la minoría de edad. Sí, y ahí también hay otro chismecito que cuando decimos chismecito es que sí está corroborado completamente, que incluye por ahí al yerno de Porfirio Díaz, al buen Nacho de la Torre. Hace ratito hacías mención de una fiesta donde participaron Ah, por 42 supuesto, él fue el personas, 42, fueron ¿no? 42, fueron 42 personas las que Ajá. participaron, pero en el registro únicamente Fueron quedaron 41 41. porque, Sí. Nachito de la Torre Mier fue el Ujú. 42. Sí, y Ujú. fue borrado de todo expediente Así porque era es, el el yerno yerno de de Porfirio Porfirio, Díaz. es Y ese correcto. dato no tendría ninguna relevancia o no sería importante si no fuera por el contexto. ¿Quieres el Así es, contexto? por favor. Pues te la voy a Échamelo, contar, te la a voy a ver, contar. okey. ¿Cómo de que no? Pues cuenta la leyenda que por aquellos años, el buen Nacho de la Torre gustaba por participar en fiestas pero estas fiestas tenían una característica. Y estas fiestas eran de gays, de homosexuales, lo cual no tiene nada de malo, pero nuevamente vayámonos al contexto, a la época en donde se daban los datos. Es decir, tenían su club donde se reunían pues, a pasársela bien, Ujú, pues, sí, hacer ahí bailes, lo que ellos quisieran hacer, ¿no? ujú, Pero, pues, obviamente en aquellos entonces no era, bueno, creo que hoy no es aceptado, pero en aquel entonces mucho mucho menos. menos, O sea, hoy no es aceptado, pero en ese entonces era penalizado, o sea, era social y moralmente penalizado. y era penalizado. Así es. Ujú. Ujú, Entonces, el buen Porfi, como pues ya sospechaba ciertas cosas, pues comenzó a dar rastreo de su yerno, de Nacho, y resulta que llega la policía a este lugar donde está celebrando esta fiesta, tocan y cuando abren, o estas personas abren, cuentan que un hombre o varios hombres vestidos de mujer mujer, abren ujú, la puerta a los policías y eso alerta, así como si hubiera sido un robo, como si hubiera sido cuál, alerta a las fuerzas policíacas ujú, y entran a la casa y se dan con la sorpresa de que hay 42 personas vestidas, hombres vestidos de mujer. Para ujú, aquel entonces era un escándalo total ujú. y rotundo. De esas 42 personas únicamente fueron arrestadas y procesadas 41, porque don Porfirio Díaz hizo todo para que no se viera involucrado su yerno y pasara desapercibido. Así es. Y era o sea, no fue la fiesta, era una práctica asidua, era una práctica cotidiana en donde, pues, variaba un poquito, la dinámica, pero a veces eran 21 y 21, 21 hombres y 21 travestidos o personas vestidas de mujer, y pues celebraban el cuerpo, lo que tendrían que celebrar a gusto particular, ¿no? Pero, pues, por supuesto que en esa época y sobre todo, ya mezclándolo con un prestigio político, pues, ya podría comprometer, bastantes cosas, que de hecho, de ahí, pues, hay como, ecos culturales que hasta la fecha el número 41 respecto a, pues, algún Ujú, cambio sí. de preferencias o Cuenta esa leyenda, sí. sí, o sea, de ahí parte y también algunos términos, ¿no? Respecto a ciertas orientaciones que Sí, insistimos, bienvenidas todas sí. ellas, padrísimas.
pero pues ahí el término ya lingüístico pues tiene algunas Sí, sí, sí. connotaciones, ¿no? El Y término de sabemos joto. que hoy en día hay ciertas palabras que son canceladas. No es que nosotros estemos a favor de utilizarlas, pero nuevamente no podemos desapegarnos de su antecedente histórico. Histórico, así ¿Qué es es. lo que pasó o cuál es una de estas leyendas o mitos? Pues obviamente estas 41 personas que fueron, que cayeron en esta redada fueron y las encarcelaron en la cárcel, valga la redundancia, de Lecumberri. Lecumberri, Y que aparte precisamente funda Porfirio Porfirio Díaz. Díaz, ¿no? Está cagado eso, Y ajá. entran a la crujía número J. Ujú. Entonces, uno de los grandes mitos, y no digo que sea real, que al entrar en esta crujía con la letra J, todos los hombres vestidos de mujer, Le de ahí llamaban se los acuña jotos, el término joto. es correcto. Es uno de los mitos que se da Ujú, respecto a cómo surgió el término joto para hacer alusión a las personas gays, homosexuales de aquellos entonces. ujú. Una crujía en una casa es como un pabellón y se separan por letras, no son las cárceles, en los psiquiátricos, por ejemplo, está el pabellón A, el B, el C, el D, por cuestiones de nomenclatura y ya está. Entonces, digamos que la sección J era en donde estaban los homosexuales Así es. y de ahí, pues, sí, como me imagino, ¿no? Los Bs, que han de ser, ya Los me voy a bebés, saber, le decían los los bebés, babies, ahí exactamente, están los babies, ahí están los babies. los Cs, los del Cruz Azul, Sí, ¿no? sí, ahí estaban los que no ganaban, Los que no gana los que los que no tenían una funcionaba su sentencia equipo. perdida, exactamente, pues los jotos, pues Ujú, eran así, sí. y fue un mote más, ¿no? Que como bien lo comentas, Rups, nada más y nada menos que un dato Sí, cultural y y ya es un está, brevario al cultural, margen no de es que eso. estemos a favor o No, en no, no, contra, no, sino es nada de algo eso. que sucedió y Ujú, únicamente está es documentado y correcto, aquí lo comentamos, ¿no? así es. Entonces, y fíjate qué pasó y aquí comienza realmente a darle vuelo a la hilacha. Estamos hablando de que el buen Porfi ya llevaba bastantes años religiéndose y Ujú, en la silla presidencial y de pronto, en marzo de 1908, viene un periodista gringo de la revista Persons, publica una entrevista llamada Entrevista Krillman, exacto. donde el presidente Díaz declara que México está listo para un cambio, para vivir la democracia y para aceptar nuevos partidos Y políticos que de además él se oposición, retiraría. O sea, y en la que él se entrevista a Krillman, retiraría. él Ujú, dice: "Yo me voy a retirar, acaba mi periodo, yo me voy a retirar", en esa entrevista sí. a Krillman. Yo me voy a la chingada, me voy a la Sí, hacienda, porque digo, porque como Andrés Manuel dice al que él va a terminar y se va a ir a la chingada ojalá. a retirarse, entonces Porfirio Díaz también ahí lo dijo, terminando este periodo, yo me voy y demos paso a las nuevas instituciones, Así es. ¿no? Y aquí fue, ahora sí, donde entra el buen Madero. Y antes, tantito antes de Madero, creo que, cabe hacer mención de los hermanos Flores Magón. ¿Mm? Ujú. Sí, Tantito sí. antes, o sea, antes de esa parte, pues eran, políticos, periodistas que jamás vamos a poder separar, la política del periodismo, y los primeros, exiliados en ese sentido, pues fueron los, hermanos Flores Magón, que tenían una propuesta, revolucionaria que fue derrotada, y en 1908, justamente, en la entrevista, Kleiman, pues, se dice que, bueno, más bien, Porfirio Díaz dice que, pues, se va a retirar al cumplir su periodo, y, ahí Bernardo Reyes, que era parte de su gremio, de estos, científicos, pues, se quedaría de vicepresidente, ¿no? Entonces, Porfirio lo manda a Europa a Sí. estudiar, cuestiones militares, porque Error. Yo creo que fue un error. recordemos que, ¿cómo? Yo creo que eso fue un error, pero ahorita lo vemos. Ok, ahorita vamos a hablar de ello, pero recordemos que cuando Porfirio Díaz elige su gobierno y además, pues digamos que su proyecto tenía un brazo militar y un brazo tecnológico. Entonces, al dejar a Bernardo Reyes, que era del brazo científico, pues obviamente todo el cuerpo militar salta y dice, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo, qué pedo, Ujú, qué pedo? así es. ¿No? Ujú. Sí. Para terminar con los hermanos Flores Magón, pues como lo comentabas, fueron periodistas y políticos y fundaron el periódico Regeneración, que era un Amigo, total. archienemigo del gobierno de Don Porfi. Y también en el año 1902, Ricardo y Enrique editan El Hijo del Aguizote. Ambas publicaciones, pues obviamente, cuando estaba Porfirio Díaz, fueron terminadas y
Curiosamente, los hermanos Magón son considerados los primeritos, los precursores de la Revolución Mexicana. ¿Desde dónde? Desde el periodismo. Ujú. Y ahora sí, esa entrevista, estos periódicos son los que dan paso para que entre uno de los grandes, 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 grandes personajes de la Revolución Mexicana. Llamamos nada más y nada menos y nada menos y nada más que del buen Madero. Escribiendo la sucesión presidencial. Ujú, sí. Creo que fue su texto base. O sea, Y, bueno, no sé si su texto base, pero con el que entra. y entra Madero, Ujú. y también entra su hermana Alma. Aquí, y aquí, Y Derra, Guerra y también, Derra sí, sí, también, y ahí ¿no? comienzan. Las 2. Pero, ¿te Ujú. parece si comenzamos a hablar de Madero en nuestro próximo capítulo? Sí, por supuesto. Sí, Sí, entonces, quédense, acompáñenos y no se pierdan nuestro próximo capítulo en la próxima semana porque va a estar buenísimo. Ahora sí, van a comenzar los catorrazos ahora sí y empiezan el cuentan, madrazos. cuentan que lo que se vive en la Revolución Mexicana está al mismísimo nivel de toda la masacre que se dio durante la caída de Tenochtitlan. Es Sí. decir, periodos más sangrientos en México no se habían visto desde la caída de Pues Tenochtitlan nada y más todo lo que se hubo, dio. nada más de exiliados, hubo 100,000 muertos, nada más. 100,000 muertos, 100,000 nada más. de exiliados. Entonces, sí, por supuesto que fue una etapa muy cruenta y no nada más en México, en el mundo, yo creo, pero repetimos, la guerra de secesión, en fin, hubo mucha sangre. Sí, entonces no se lo pueden perder. Espérenos la próxima semana y recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse, darle clic a la campana, compártanos, recomiéndenos, miéntenos la madre o hagan algo. Algo, Pero hagan, sí, lo que lo que ustedes sea. quieran hacer, mándenos memes. Todo menos indiferencia, Sí, lo que quieran. totalmente. Y recuerden que si esta información les está gustando, no olviden dejarnos un comentario en la caja de comentarios de YouTube, en la página de Facebook, en la página de Spotify, en correo, en donde ustedes quieran, pero déjenos sus comentarios. Así es. Entonces, por lo pronto nos despedimos. Nosotros seguiremos grabando, seguiremos tomando, pero a ustedes los vemos durante la La próxima siguiente semana. semana nos van a ver con la misma, pero, ¿Sí? pero pues, no, Aquí nos verán. Por aquí lo nos pronto verán. nos despedimos. Bye. Adiós.